Bien, me da mucho gusto de poder compartir con ustedes la palabra. Como muchos ya sabemos, estamos en una serie sobre el libro de Éxodo, una serie llamada Conociendo a Dios. Y si bien recuerdan lo que mencioné en el mensaje inicial de esta serie, el libro de Éxodo es bien conocido por la liberación de Israel de Egipto, para que pudieran ser liberados de la opresión. Y arrancamos la serie viendo cómo Dios había prometido a los antepasados de Israel que vivirían en la opresión y que Él sería fiel a sus promesas y los libraría de dicha opresión. Y el día de hoy vamos a comenzar a ver el desenlace de esta liberación. Nuestro texto de hoy es bastante largo, por lo que hay mucho que cubrir y quiero entrar rápidamente en materia. Vamos a leer todo el texto. Les pido que presten atención a la lectura pública de la palabra de Dios. Éxodo 7, versículo 6 a Éxodo capítulo 8, 32. Pueden seguir en sus Biblias o en la pantalla. Esta es la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. Así hizo Moisés y también Aarón, tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: cuando Faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua, y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él. Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has escuchado. Y así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. Yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán y el río se corromperá y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. El Señor dijo también a Moisés: dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco de esto.
Todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Pasaron 7 días después que el Señor hirió al Nilo. Entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré todo tu territorio con ranas. El Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dijo además el Señor a Moisés: dile a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Moisés dijo a Faraón: dígnate de decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Mañana, respondió Faraón. Entonces Moisés dijo: sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solo quedarán en el Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón, y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en montones y la tierra se corrompió. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés: dile a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón: este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. El Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando salga del agua. Dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos, y también el suelo sobre el cual están. Pero en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Así lo hizo el Señor, y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón y en las casas de sus siervos, y en todo el país de Egipto la tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo: vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. No conviene que lo hagamos así, respondió Moisés, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Andaremos una distancia de 3 días de camino en el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos manda.
Faraón dijo: los dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto. Solo que no vayan muy lejos. Oren por mí. Voy a salir de tu presencia, le contestó Moisés, y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. Pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor. Salió Moisés de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo como Moisés le pidió, y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno solo. Pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú has decidido revelarnos quién eres, y te pedimos, Padre, que tú obres en esta tarde, que tú hables a través de tu palabra, tu Espíritu Santo que habita en medio de nosotros, y que nos hagas más y más como Cristo, que podamos glorificar tu nombre. Te pedimos esto para tu gloria y para nuestro bien. Amén. Les prometo que eso casi fue la mitad del sermón. Hay varias cosas profundas en este texto, y creo que muchas veces, por lo menos yo, cuando trato de encontrar las cosas profundas, me doy cuenta después que lo obvio del texto era más importante. Al leer este texto me hacía preguntas como: ¿qué significan las plagas? ¿Por qué son tantas? ¿Cuántas van? ¿Qué propósito tiene Dios específicamente en cada una de las plagas? En textos anteriores vimos cómo Dios mismo dijo que Él endurecería el corazón del faraón, y en este texto vemos que eso está cumpliendo. Podríamos preguntarnos: Dios, si tú quieres liberar al pueblo, ¿por qué endureces el corazón del faraón? ¿Por qué 10 plagas? ¿Por qué no una sola, y que con esa el faraón ceda y el pueblo sea liberado? Pero no sé ustedes si recuerdan lo que acabamos de leer. ¿Cuáles fueron las palabras que más se repitieron en todo el texto? Fue un texto largo, y en todo este texto encontramos las palabras el Señor 33 veces. Yo soy el Señor. Como dijo el Señor, haré esto para que reconozcas que yo soy el Señor. Ve y diles que yo, el Señor. Dios no está simplemente en este texto comenzando con la liberación del pueblo de Israel en Egipto, sino que lo está haciendo de la manera precisa que Él tiene planeada, para dejar en claro que Él es el Señor. Si recordamos, los israelitas han estado viviendo, como bien saben, como esclavos en una nación que no conoce a Dios, que no conoce al Señor, una nación pagana llena de idolatría, una nación que específicamente cree que el faraón es el representante humano de Dios. Y Dios, aunque sí tiene en mente la libertad del pueblo, como ya hemos visto anteriormente, esta historia se trata más bien de la manifestación de la gloria del Señor. Y Dios está manifestando su gloria, mostrándole al faraón y a todo Egipto quién es Él, que Él es Señor. Por esto mismo es que no encontramos una liberación rápida, inmediata, una liberación que toma tiempo. Es decir, Dios demora la liberación intencionalmente, porque su propósito principal es que todos entiendan que Él es el Señor. Entonces las plagas simplemente son un instrumento de Dios para humillar a Egipto.
y para glorificarse a sí mismo. Y vemos cómo esta humillación comienza desde el versículo 9 en el capítulo 7. Aarón, bajo la instrucción de Moisés, conforme a la palabra de Dios, echa su vara delante del faraón y los siervos del faraón, y esta vara se convierte en serpiente. Y vemos que el faraón, lejos de impresionarse, lejos de sorprenderse del poder del Señor, él dice: yo puedo hacer lo mismo. Traigan mis hechiceros, mis sabios, echen sus varas. Y efectivamente ellos hacen lo mismo. Dios le muestra su poder, le muestra su autoridad al faraón, y el faraón responde: yo también puedo. Entonces, en cierta forma, vemos aquí una declaración abierta del faraón de guerra, diciendo: tú contra mí, yo contra ti, Señor contra Señor. Pero la vara de Aarón devora, vemos en el texto, devora la vara de los egipcios. Y esto de cierta manera sirve como una especie de sombra o de marco para todo lo demás que va a suceder. Que Dios va a devorar a Egipto. Dios va a acabar con Egipto. Pero el orgullo del faraón continúa. Versículo 13: el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor dijo. Y Dios continúa con la humillación de Egipto. Del versículo 15 al 25 del capítulo 7, Moisés y Aarón, después de que el faraón niega la libertad del pueblo de Dios, llevan la vara a las aguas de Egipto, y al golpearlas se convierten en sangre, tal como el Señor dijo. Después del capítulo 8, versículos 1 al 7, vemos cómo Dios, igual en luz de la terquedad del faraón, introduce una segunda plaga, haciendo subir ranas a toda la tierra de Egipto. Versículos 16 al 18, Dios continúa con las plagas, produciendo piojos por toda la tierra de Egipto. Y la última plaga que vemos en el texto de hoy, en luz de la terquedad del faraón, Dios envía un enjambre de insectos a toda la tierra de Egipto. El Señor está humillando a Egipto. Cada una de estas plagas, viendo el contexto histórico, tienen profundas razones. El Nilo para los egipcios era como un dios de provisión, una fuente de provisión para el pueblo de Egipto. Y al convertirse en sangre, los peces, la alimentación que proviene del Nilo para los egipcios es eliminada. Los peces mueren. Y obviamente el agua ya no es buena para beber. Las ranas, que eran vistas por los egipcios como símbolos de poder divino y de fertilidad. Y Dios demuestra que el poder divino únicamente le pertenece a Él, y que la fertilidad le pertenece a Él, multiplicando de la nada, sacando ranas y exterminándolas tal como Él quiere, en el momento que Él quiere, por el poder de su palabra. Dios, con estas plagas, comienza a burlarse de los dioses de Egipto. Les está mostrando que Él es el Señor. Y aunque el faraón tiene a sus sabios y sus hechiceros que hacen cosas similares, a partir de la tercera plaga, por sí mismos ellos se retiran. Ellos entienden que no pueden continuar y se retiran de la competencia. Sus poderes son limitados. En el versículo 19 vemos que reconocen que este es el dedo de Dios. La palabra Dios aquí, para que no nos den falsas esperanzas estos hechiceros, es un término genérico, es Elohim. Es decir, que no están reconociendo a el Señor, a el único Dios y Dios verdadero, sino que simplemente están reconociendo que su poder es limitado y que ya no pueden continuar. El faraón, sus hechiceros, sus sabios, los dioses egipcios están siendo humillados. Para que el único Dios verdadero, el Señor, sea
exaltado. Tarde o temprano Israel será liberado, mientras que Egipto será devorado. Pero conforme veía este texto, esta historia en donde Dios revela su poder, ridiculiza a Egipto, vi la triste realidad de que cada acción que Dios lleva a cabo, cada acción que Dios ejecuta en contra del faraón, lejos de hacer que el faraón entre en razón, lejos de hacer que el faraón reconozca la verdad, lejos de hacer que el faraón recapacite y reconozca que solamente el Dios de los hebreos es el Señor, cada acción de Dios más bien parece alejar al faraón de esa verdad. El faraón responde a cada plaga endureciendo su corazón, enorgulleciéndose más y más. Una pregunta: ¿quién fue el que pidió estos milagros? Versículo 9 del capítulo 7 dice: cuando Faraón les diga hagan un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del faraón para que se convierta en serpiente. Aquí lo triste es que el faraón fue el mismo que pidió: demuéstrame quién es el Señor, demuéstrame que verdaderamente el que tú dices que es Dios es efectivamente Dios, dame la señal, dame el milagro. Y el faraón, lejos de interpretarlas apropiadamente, entenderlas apropiadamente, aceptarlas apropiadamente, no las acepta, las rechaza. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que el faraón no creyó en el poder de Dios? Claro que lo creyó. Él creyó el poder de Dios tan claramente que por eso mismo él le pide a Moisés después y a Aarón que intercedan por él, oren por mí, pídanle a Dios que me traiga alivio. El mismo faraón acudió a Moisés y a Aarón, no acudió a sus sabios, a sus hechiceros, ya no acudió a sus dioses, las ranas, el río, porque todos esos dioses ya habían sido ridiculizados. ¿Por qué no quiere aceptar el faraón? ¿Por qué no quiere reconocer a Dios como el Señor? Porque reconocer al Señor, al único Señor, le costaría el trono. ¿Cuál trono? El de Señor. El faraón es el Señor de Egipto. Él es el Dios de Egipto, Él es el soberano, Él es el que gobierna, el que decide, el que hace, el que deshace. Y Él no piensa doblar la rodilla y ceder el trono. Incluso vemos que cuando el faraón pide alivio, cuando él pide intercesión, cuando busca a Dios, es meramente por conveniencia. Él está acostumbrado a que todas las cosas les sirvan. Él desconoce el ser siervo, él desconoce la servidumbre, el servicio. Y por eso es fácil ver a un Dios poderoso y simplemente pedirle: sírveme, tráeme alivio, líbrame de estos problemas. Pero termina después de eso haciendo su propia voluntad, no dejando ir al pueblo de Dios. El faraón no perderá su trono, y esa es la razón por la que no reconoce al Señor. Ahora, es fácil ver al faraón, y en cierto sentido tal vez sea difícil pensar qué tiene que ver eso con nosotros. Esto sucedió miles de años atrás. El faraón ya fue destruido.
Pero esta historia del Señor del universo contra el Señor de Egipto no es una historia distante. Es un patrón, es algo real, es algo tangible para nosotros hoy. ¿Qué le habrá pasado al faraón? Pudiéramos sentarnos con él, hacer un análisis psicológico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu niñez? ¿Qué te hizo así? ¿Cómo es que tú tienes tanto orgullo y soberbia? Bueno, pues la respuesta la vamos a encontrar cuando entendamos quién es el faraón. Si recuerdan, años antes, el primer hombre y la primera mujer fueron engañadas por alguien igual de déspota, orgulloso, terco, egocéntrico. Una serpiente que le dijo a nuestros primeros padres que si ellos desobedecían a Dios, que si ellos comían del fruto prohibido, ellos serían como Dios. Y esa es la tentación. Adán y Eva, al comer del árbol, buscaban entronizarse a sí mismos. Se autoadjudicaron la soberanía y la capacidad de discernir por ellos mismos, apartados del Dios verdadero, el Señor, para hacer su propia voluntad. Y lo que la serpiente dijo que no, más bien que lo que la serpiente dijo que pasaría, que ellos serían como dioses, no pasó. No hablamos de ese evento en Génesis 3 como la ascensión del hombre. Hablamos de este evento como la caída del hombre. El problema aquí fue que el hombre, lejos de ascender a ser como Dios, cayó a la miserable posición de creer que era Dios. El faraón no está lejos de nosotros, porque el faraón es la representación de todo hombre. El hombre sentado sobre su trono, no queriendo aceptar que solamente Dios es el Señor, queriendo gobernar bajo su propósito, bajo su voluntad, de acuerdo a sus deseos, sus planes, sus propósitos, diciendo: hágase mi voluntad. El faraón es la representación del hombre que busca poner a todo lo demás a su disposición, porque cree que todas las cosas existen para él, para servirle a él. Y el hombre, en esta posición miserable, sin darse cuenta, en luz de su incapacidad de realmente ser Dios, termina sirviendo a otros dioses. El sexo, el dinero, el trabajo, la familia, el éxito, la fama, la educación, el estatus, la reputación, y entrega su vida a estas cosas. Cosas buenas creadas por Dios, pero que terminan siendo nuestro Dios. Y Dios muchas veces nos entrega a nuestras pasiones y nos permite servirlas con todo nuestro ser, todo para demostrarnos lo ridículo que son nuestros dioses. Una y otra vez nuestros ídolos, nuestros dioses demuestran ser insuficientes, y Dios nos llena de plagas. Nos pone en circunstancias para que aprendamos que solamente Él es el Señor y solamente a Él debemos de servir. Al Dios humillar nuestros dioses para que entendamos, para que veamos. ¿Cuántas veces no se convierten nuestras oraciones en la oración del faraón? Dios, dame el milagro, muéstrame el milagro, dame la salida, líbrame del problema, sáname, devuélveme lo que he perdido, bendíceme, aliviame. Y si tú haces eso, te serviré. Y Dios trae alivio, nos quita las plagas y volvemos a lo mismo. ¿Por qué?
¿Por qué no entendemos? Si vemos al faraón y analizamos, el problema del faraón no eran las plagas. Las plagas más bien debieron de llevarlo a que se postrara en sus rodillas, reconociendo su verdadero problema. Ese momento en donde Dios le dice: el trono es mío, dobla la rodilla, era para que el faraón reconociera el problema de su corazón. Cuando Dios trae plagas a nuestras vidas, deberían de producir arrepentimiento, humildad. Cuando Dios nos demuestra una y otra vez que tú y yo no somos el Señor de nuestras vidas y que hemos estado ignorando servir al único Dios verdadero, es momento no de orar que Dios nos quite las plagas, que nos quite las plagas y los problemas de afuera, sino que remueva la plaga de adentro, que remueva la plaga que carcome nuestro interior, nuestro corazón y el pecado que habita en él. El corazón duro del faraón representa el corazón duro de todo hombre, que necesita ser reemplazado por un corazón de carne. Ese es el milagro que el faraón debió haber pedido. Ese es el verdadero milagro de la liberación, que Dios nos libere de la corrupción de nuestro corazón de piedra, que nos libere del pecado que nos esclaviza, para que podamos responder: tú eres el Señor. Doblo mi rodilla ante ti, me postro ante tu trono y quiero servirte a ti. Y que nuestras vidas en ese momento cambien de rumbo. Nuestro pasaje tiene esperanza. Vemos que Moisés y Aarón son hombres que reconocen al Señor, que viven de acuerdo a ese conocimiento del Señor, que viven en congruencia a lo que el Señor dice, no estando dispuestos a desobedecer la palabra de su Señor, reflejando una obediencia y una sumisión a su Señor, sirviendo los propósitos de Dios. Hebreos 11 dice que Moisés rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón, renunciando a los privilegios de Egipto, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios. Hebreos 3:5 dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Moisés, el gran líder, sirvió en el pueblo de Dios. Lejos de buscar ser servido, él escogió servidumbre. Ahora sabemos que el gran héroe de nuestra historia no es Moisés. El mismo pasaje de Hebreos 3:5, después de hablar de Moisés, dice que la vida de Moisés sirvió solamente como testimonio de lo que se diría más tarde. La vida de Moisés, el Moisés que se despojó de los placeres de Egipto para servir en la casa de Dios, apuntaba a aquel que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, de su gloria, del trono, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz. Y por esto,
por el hecho de que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, la segunda persona de Dios, se haya despojado de la gloria del cielo para humillarse, tomando sobre sí la humanidad para servir a Dios, reconociendo al Señor, sirviendo al pueblo de Dios, muriendo y pagando por la plaga del pecado en el corazón del hombre. Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es el gran libertador de la humanidad y Él es el Señor. ¿Esto qué significa para nosotros? Si Cristo es nuestro libertador, también es nuestro Señor. No se puede una sin la otra. No podemos decir que Cristo es nuestro redentor si negamos al mismo Cristo como Señor. Si somos partes del pueblo de Dios, significa que Cristo libera a su pueblo del pecado, de la plaga del pecado, y que Él nos compró con su sangre para que pudiéramos recibir un corazón de carne. Y la liberación no termina ahí, termina en que doblemos la rodilla. Tristemente, el pueblo de Israel, este mismo pueblo que vio los prodigios, que serían liberados de la esclavitud de Egipto, tristemente más adelante se topa con el mismo problema del faraón. Conforme ellos pasan circunstancias difíciles de sufrimiento, endurecieron sus corazones. Irónicamente, en el libro de Apocalipsis, Jerusalén, la ciudad de Dios, es llamada Egipto, y sobre ella caen plagas. ¿Por qué? Porque por más que querían experimentar la liberación de Dios, tampoco quisieron reconocer al Señor de la liberación. La pregunta para nosotros es: ¿quién es el Señor? ¿Hemos reconocido al Señor? ¿Hemos sido verdaderamente librados de la plaga del pecado y de nuestros corazones endurecidos? ¿O seguimos jugueteando y coqueteando con los dioses de Egipto, sirviendo a nuestros ídolos, creyéndonos el Señor de nuestra vida? Cristianos el domingo, paganos el resto de la semana. Seguimos mezclándonos con el mundo, entablamos relaciones entre creyentes y no creyentes, hacemos prioridades las cosas que el mismo mundo hace prioridades en su vida. Educamos a nuestros hijos conforme a la educación que nos establece el mundo. Dedicamos nuestro tiempo y nuestros esfuerzos, nuestro dinero a las cosas y propósitos de Dios o a las nuestras. Debemos de entender que nuestra vida le pertenece a Dios. Cristo pagó. Cristo pagó. Cristo nos compró. Somos suyos. Y si no hemos doblado la rodilla, reconociendo que el trono le pertenece al verdadero Señor, mi iglesia para nosotros, mi anhelo para nosotros como iglesia es que, como dice el mismo texto de Hebreos 3, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones, para que cuando nos preguntemos ¿quién está en el trono de nuestro corazón?, podamos decir:
Cristo, el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros como individuos, como padres, como familias y últimamente como iglesia. Sabemos que tú estás edificando tu iglesia, que tú compraste a esta iglesia, a tu iglesia, con la sangre de Cristo. Y te pedimos, Padre, que eso sea tan real para nosotros, que podamos doblar la rodilla con gusto, que nuestras vidas reflejen que hemos sido verdaderamente liberados del pecado y de nuestro corazón duro, de nuestra arrogancia, de nuestra creencia de ser autosuficientes, que podamos reconocerte a ti como nuestro Señor y que esta iglesia sea marcada por eso, que podamos ser sal y luz en este mundo, que quede claro que tú estás en medio de nosotros, dirigiendo nuestras vidas y que el trono te pertenece a ti. Todo esto en el nombre de Cristo, para tu gloria y para nuestro bien. Amén.